Lureru Hagortu. Muy bien, queridos amigos de Audición Armenia Gomidas, 13 horas 21 minutos. Le damos la bienvenida a nuestra compañera en la República de Armenia, Betty Arslanian. ¿Cómo estás, Betty? Hola Manu, hola Sol, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a este espacio donde, bueno, cada domingo tratamos de entender un poco el significado de los hechos en Armenia y qué nos están diciendo sobre el momento súper particular que está viviendo el país. Tuvimos una semana intensa, déjenme decirles, y si les parece, bueno, vamos viendo estas tres noticias y también algunos extras que tengo preparados para ustedes. Sí, me imagino los extras porque fue una semana cargada de actividades, mucha actividad también proselitista de cara a las elecciones de junio. Pero vamos a empezar por el principio. Como se dice habitualmente, hay una situación que es inquebrantable y que es la recordación del genocidio armenio, y esto sucedió en Armenia. Sí, sí, creo que si hubo una escena que resumió un poco el pulso emocional de esta semana fue, sin lugar a dudas, todo el programa conmemorativo de, bueno, de las actividades de los 111 años del genocidio armenio y particularmente la marcha de las antorchas que tuvo lugar en la noche del 23 de abril, ¿no? Aquí en Yerevan. Bueno, en esta ocasión miles de personas, sobre todo muchos jóvenes, pero también muchas familias salieron desde la Plaza de la República hasta el Memorial Zizernagapert con antorchas en la mano, bajo una consigna muy clara y era que la lucha continúa, ¿no? Y esto no es un detalle menor, porque en un contexto donde desde el poder político se intenta instalar una narrativa de pasar la página, ¿no? Por así decir, de mirar para adelante, de bajar las tensiones, sea con Turquía o con Azerbaiyán, lo que mostró esta movilización que estamos viendo, aquellos que nos están siguiendo por YouTube lo van a poder apreciar, es que una parte enorme todavía de la sociedad armenia considera a su memoria como no domesticada, no inclinándose a lo que por ahí las autoridades armenias intentan imponer, ¿no? La gente también, por lo que vimos, estuvo también marchando por Artsaj, ¿no? Pensando en Artsaj. Y bueno, de hecho, en una de las imágenes que pasábamos recién, apareció un momento en el cual, bueno, cerca del, ya llegando al Citernadaper, en un puente que hay en esta avenida llamada Kievian, se desplegó un cartel con el monumento, con la imagen del monumento Dadiri Babik, con la inscripción de retorno seguro para la población armenia de Artsaj, ¿no? O sea, Artsaj sumamente presente en toda la marcha. Por otro lado, tenemos que mencionar también que antes del inicio de esta marcha, ya como estamos viendo también en las imágenes, ya es tradición de que los jóvenes de la Unión Juventud Armenia hacen una quema de las banderas de el Estado perpetrador de este genocidio, o sea, Turquía. El año pasado también estaba la bandera de Azerbaiyán, este año solamente se quemó la bandera de Turquía, ¿no? Lo cual siempre suele ser muy polémico, ¿no? Porque bueno, lo sorprendente o no tanto fue la rapidez con la que el primer ministro Nikol Pashinyan y también otras autoridades como el presidente de la Asamblea Nacional, Alen Simonian, salieron a condenarlo, ¿no? Fue la portavoz de Nikol Pashinyan que confirmó que justamente el primer ministro calificaba esta quema de bandera de un país vecino como una actitud irresponsable e inaceptable, ¿no? Estamos viendo que no condenó el negacionismo turco, no condenó las nuevas amenazas culturales, ¿no? O militares que hay, condenó a quienes quemaron la bandera. Entonces acá aparece una pregunta un poco incómoda de qué le molesta más hoy al gobierno armenio, la provocación simbólica de su propia ciudadanía o la provocación histórica de un Estado que
durante más de 100 años negó y sigue negando el genocidio, ¿no? El propio Pashinyan en su mensaje del 24 de abril, porque por supuesto dio un mensaje oficial sobre esto, insistió con esta idea de que Armenia no debe convertir al genocidio como una herramienta de disputa internacional y que debe concentrarse exclusivamente en los 29.743 kilómetros cuadrados de la Armenia actual. Tengamos en cuenta que es el discurso del gobierno, ¿no? Traducido al lenguaje político, menos reivindicación histórica, menos identidad, más aceptación de la realidad territorial que le tocaría en la actualidad a Armenia. Y eso para una gran parte de la sociedad suena a resignación, ¿no? Porque una cosa es construir la paz y otra muy distinta es transmitir que para construir esa paz hay que bajar, digamos, la intensidad del reclamo histórico, ¿no? Eh, pero bueno, eso es un mensaje que debemos reflexionar nosotros como armenios, también, por supuesto, en la diáspora. Y bueno, en cuanto a los actos conmemorativos, también como siempre, al día siguiente, ya 24 de abril, feriado nacional aquí en Armenia, se realizaron las visitas oficiales al Cisterna-Gapert. Bueno, pues estuvieron encabezadas, como estamos viendo, por el primer ministro, el presidente y el presidente de la Asamblea Nacional. Hubo una guardia de honor, se interpretaron los himnos, el himno nacional armenio, ahí en el Cisterna-Gapert, se hicieron ofrendas florales, bueno, hubo visitas también de distintas personalidades políticas, sociales, los embajadores acreditados, por supuesto la embajadora de Uruguay aquí en Armenia también estuvo presente. Se dispuso también una corona por parte del Estado uruguayo aquí en el Cisterna-Gapert y bueno, de esta forma tuvo lugar este nuevo aniversario, la conmemoración de este nuevo aniversario del genocidio armenio aquí en Armenia. Nosotros pudimos observar las imágenes, bueno, las que estás mostrando, hay como una ansiedad muy marcada del gobierno de Armenia, por lo menos en la persona del primer ministro, de querer restablecer las relaciones diplomáticas y abrir la frontera con Turquía. Creo que un poco la descalificación por parte de Alen Simonian y el primer ministro responde a esa premisa de querer restablecer rápido las relaciones diplomáticas, situación que gran parte de la población de Armenia, realizando este tipo de actos, demuestra de que no está de acuerdo. Sí, También fue muy polémica la participación del primer ministro en el Cisterna-Gapert. Afortunadamente pudimos ver de que las remodelaciones llegaron a tiempo y se pudo utilizar el mausoleo, el monumento. También había una polémica muy grande acerca de eso. Afortunadamente la gente pudo asistir con total normalidad. Bueno, pudimos ver a, digamos, las tres autoridades emblemáticas del país, los tres prácticamente uniformados, están con los mismos atuendos de ropa, en una actitud un poco como una coreográfica, podríamos decir. sí, así es. En cuanto a las reparaciones, sí, en realidad había sido un tema bastante polémico porque hacía hasta meses antes de abril se lo veía realmente como destruido, ¿no? Ujú. A estos muros del Cisterna-Gapert y causaba un poco de terror, podría decirles. Pero bueno, afortunadamente se llegó, fue como decir algo que generó muchas discusiones en el orden público, esta cuestión. Hubo denuncias inclusive de que parte de lo que habían quitado del monumento lo habían destruido para reemplazarlo por piezas que no correspondían, no se condecían con la arquitectura, pero en líneas generales podemos decir a simple vista nosotros desde aquí, desde la distancia, que quedó por lo menos como estaba antes. Sí, así es. Y de hecho también, bueno, toda esta cuestión de las obras también se las atribuía a una
mala gestión o un descuido de las autoridades anteriores, Es ¿no? correcto, Como en todos los temas. es correcto. Esto de que durante 30 años no se hizo absolutamente nada y el Yllapanaper llegó a un estado, no sé, calamitoso y nosotros vinimos como nuevo gobierno a arreglar el Yllapanaper. Este tema se repite en muchos ámbitos, pero también quería mencionar esto de que también en el memorial ocurrió. Desandando las noticias, Betty, tenemos otra también que justamente en el marco, en el contexto de los 111 años del genocidio armenio, vemos cómo también los países vecinos insisten con querer borrar todo vestigio armenio del mapa y fue la demolición, la destrucción de la catedral de Stepanakert por parte de la administración de Azerbaiyán. Así es, Manu. Mira, mientras en Armenia transcurría toda esta semana del recuerdo y de reclamo, desde Artsaj llegó la noticia de esta demolición que fue un golpe bastante fuerte. Estamos hablando de que Azerbaiyán destruyó la catedral Santa Madre de Dios de Stepanakert, ¿no? No estamos hablando de una infraestructura cualquiera, estamos hablando del principal símbolo espiritual, ¿no? De la capital, que hoy ya no tiene armenios porque sabemos que todos fueron expulsados por la fuerza. Y eso es lo realmente devastador y de esta forma catalogamos esta noticia, ¿no? Como la más devastadora de la semana y como siempre decimos que es un plan sistemático de limpieza cultural, ¿no? Ya vaciaron Artsaj de armenios, ahora siguen por las huellas armenias, ¿no? Preparando el terreno para que dentro de unos años alguien diga, acá no hubo nada, no hubo armenios, y ese es el objetivo, ¿no? Mientras, bueno, vemos que hay mucho silencio internacional sobre este tema y el silencio también viene del Estado armenio que otra vez parece reaccionar tarde o, bueno, directamente no reaccionar. Pero realmente fue un golpe bastante duro para la cultura y la identidad armenia. Podemos ver en las imágenes cómo era esta iglesia, que bueno, tenía una infraestructura relativamente nueva, ¿no? Y hoy ya no existe. Esta iglesia fue también un punto muy importante de refugio durante la guerra del 2020. Allí, bueno, tiene una dimensión muy grande y su sótano también era muy grande y eran muy anchas las paredes y era bastante seguro, ¿no? Entonces aquellos ciudadanos que estaban allí en Stepanakert no se habían podido trasladar todavía a Yerevan o en distintas regiones de Armenia, usaban ese lugar para refugiarse. Es llamativa la pasividad del gobierno de Armenia que pretende establecer vínculos de paz con una administración que da estos ejemplos permanentemente de destrucción de patrimonio armenio y el gobierno de Armenia insiste que hay paz entre Armenia y Azerbaiyán, cuando en realidad estos actos demuestran la ideología de la administración de Azerbaiyán, las intenciones del gobierno azerbaiyano, situación que va a ser muy pero muy difícil el retorno seguro de la población de Artsaj expulsada en forma forzosa de su tierra ancestral. Eh, Vamos con la última de las noticias. También tiene que ver con la administración de Azerbaiyán y es una noticia desconcertante porque a medida que va pasando el tiempo vemos cómo el aspecto, el físico de uno de los presos políticos como es Rubén Bardanian se va desmejorando paulatinamente y en esta oportunidad hizo un llamado, pero en particular a los derechos humanos de la República de Armenia. Sí, así es. Vamos a cerrar este reporte con una noticia que la verdad que deja una mezcla de tristeza, de bronca y también de mucho desconcierto, ¿no? Como decías, bueno, Rubén Vartanian, uno de los rehenes armenios más emblemáticos, por así decir, detenidos en Bakú, pidió públicamente al Estado armenio que organice visitas oficiales a los prisioneros y rehenes, ¿no? Pidió algo muy básico: supervisión, presencia institucional, ¿no? Y un intento de verificar en qué condiciones están los ciudadanos armenios que llevan años ya
en las cárceles azerbaiyanas, ¿no? A esto lo hizo mandando un mensaje, una carta a la defensora de derechos humanos de Armenia, Nahid Manassian, pidiendo una visita de ella o al menos de los familiares de los prisioneros para que viajen a Bakú, ¿no? En este mensaje dijo incluso que la defensora de los derechos humanos de Azerbaiyán, con quien él ya se reunió hace un par de semanas, dijo que le había dicho que tenía voluntad de facilitar este viaje y dar seguridad, ¿no? Sabemos que puede ser bastante peligroso el hecho de que se viaje de Armenia hacia Azerbaiyán, pero en teoría, según Rubén Vartanian, la defensora de derechos humanos de Azerbaiyán planteó esta voluntad de asegurar, de garantizar la seguridad de los participantes en este viaje, sea de las familias, de personal de la Defensoría del Pueblo y demás. Y la respuesta fue muy burocrática o también una forma de lavarse las manos, podemos decir. La defensora de derechos humanos, ¿no? Nahid Manassian, básicamente contestó que esto no entra en sus competencias, ¿no? Jurídicamente puede ser que tenga razón porque su mandato tiene límites, no negocia en nombre del Estado. La Defensoría suele funcionar como independiente, ¿no? Del Estado. Y todo eso, bueno, puede ser técnicamente correcto, ¿no? Pero políticamente la verdad que suena espantoso. Porque mientras hay armenios que están presos en Bakú, mientras sus familias no los ven, mientras hay denuncias sobre, bueno, sobre las condiciones de detención, torturas o demás, el mensaje institucional que sale de Yerevan es no me corresponde, ¿no? Y ahí está lo desconcertante de esta noticia. Creo que Vartanian dejó entrever algo que mucha gente en Armenia sigue sintiendo desde hace tiempo, que es que la cuestión de los prisioneros no ocupa un lugar central en la agenda oficial del gobierno, ¿no? Y porque deja una pregunta bastante sencilla y bastante brutal, que es que si Armenia no logra movilizar todos sus recursos para que 19 ciudadanos presos en Bakú puedan salir, ¿qué mensaje está dando al resto de sus ciudadanos sobre cuánto vale la protección que puede dar el Estado, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante complicado que seguramente vamos a tener nuevas actualizaciones en las próximas semanas y bueno, de esta forma vamos a cerrar, ¿no? Este reporte, no sin antes dejarles dos comentarios, ¿no? La primera es que, bueno, seguramente Manu estás al tanto de que nuestro primer ministro Nicole Pashinyan se ha reconciliado con la primera dama, Ana Jacobian. Bueno, en realidad al principio salieron como algunas imágenes eh, de, no recuerdo, creo que era en Gyumri uno de los actos estos de campaña que apareció Ana Jacobian y se le preguntó como que qué hacía ahí porque ya no tendría nada que ver después de la separación con ninguna cuestión estatal, ¿no? Entonces después en una conferencia de prensa Pashinyan lo blanqueó y dijo que estaba muy contento de que su familia se reunificara. Déjame decirte que la verdad, para la mayoría de la población, esto no es más que un circo, todavía no se entiende bien por qué es. Yo personalmente no entiendo qué jugada hay detrás, pero el primer ministro ya volvió a estar casado, unido con su pareja. Vos sabés que me llamó mucho la atención porque ante la pregunta de los periodistas de si había vuelto con el primer ministro, Ana Gopian, ella se mantiene impertérrita, es una columna, es de mármol, no emite un solo sonido, se pone unos anteojos oscuros y no suelta un solo comentario. Entonces, justamente, claro, eso es lo que a la gente en general, sobre más a los armenios de Armenia, les debe llamar la atención de que si volvieron, ¿por qué no se toman de la mano como se tomaban antes? ¿Por qué no se filman tomando café por diferentes partes de Europa y Armenia como lo hacían antes? Es como un regreso medio raro, porque incluso la actitud de ella es una actitud muy seria, muy solemne, no se la ve tan cómoda
en esta situación de retorno. Es lo que uno advierte. Puedo estar equivocado o no, cada uno sacará sus propias conclusiones. Lo que vos te referís es cuando Paginian fue con su conjunto de rock a tocar la batería en la Plaza de Lumbrí. Sí. Bueno, allí también se la vio Ana Gopian. Fue la primera aparición, si no me equivoco. Fue la primera aparición, reaparición de ella, si no me equivoco. Pero también todo muy... cada uno saque sus... No vamos a decir nuestras opiniones porque no son relevantes. Son puntos de vista nuestros. Cada uno que vea el material y saque su propia conclusión. Así es. Y por otro lado, bueno, ayer día también súper polémico dentro de la ciudad de Yerevan porque el gobierno festejaba el Día del Ciudadano. No sé si han podido ver algunas imágenes de la cantidad de gente que había. Todo lo que es el sector de la Plaza de la República, había un gran escenario montado con artistas también internacionales que vinieron durante todo el día. La calle, una de las calles que sale de la Plaza de la República también estuvo cerrada con distintos puestos de comida y de jorobat sobre todo, ¿no? Del asado armenio, y se conmemoraba el Día del Ciudadano. Este Día del Ciudadano suele eh, festejarse en el último sábado del mes de abril y se ha instaurado desde la llamada Revolución de Terciopelo, que colocó al primer ministro Nicol Pashinyan justamente como la autoridad máxima de este país. Eh, lo polémico de todo esto era que por esa misma calle, hacía 24 horas, estaba transitando la Marcha de las Antorchas y era uno de los días donde se conmemora la página más trágica, ¿no? Una de las más trágicas de la historia armenia, y al día siguiente un ambiente completamente diferente, al Antagónico. 100%. Entonces esto fue, sí, fue muy chocante, la verdad, porque a un día siguiente del 24 de abril, estar así festejando, comiendo jorobats y bueno, disfrutando de conciertos ahí en la Plaza de la República fue realmente muy chocante, y muchos se están preguntando de que, bueno, tal vez el año que viene, si no me equivoco, esta fecha, el último sábado del mes de abril sería el 24 de abril. Entonces, ¿qué es lo que pasaría, no? Ujú. La pregunta es, ¿el gobierno resignaría esta fecha para dar lugar a la memoria del reclamo histórico, o va a seguir de esta forma eh, fingiendo demencia, ¿no? Igual Sí, todavía no sabemos quién va a ser gobierno el año que viene en ese no momento. se Vamos sabe. a verlo después del 7 de junio, ¿sí? Pero bueno, es un signo de pregunta que la verdad que se abre y que todos nos debemos cuestionar. Te vamos a despedir, Betty, nos corre el reloj, son las 13 horas 44 minutos acá en Montevideo. Te dejo una perlita, te dejo un deber para el hogar. Hay un imitador de Alain Simonian en la peatonal de Armenia, la peatonal que comunica la Plaza de la República con el Palacio de la Ópera. Un imitador de Alain Simonian que se saca fotos con los transeúntes. Te dejo esa perlita Ay, lo para voy a ir a que... buscar ya mismo. No, es increíble. De muy buen humor, aparte se lo ve al imitador, muy bien acompañado también, por cierto, hay que decirlo. Mil gracias por este informe, te agradecemos muchísimo, sabemos el cansancio acumulado que debes tener, te agradecemos mucho por tu No, por tiempo favor. y te esperamos la próxima semana con más novedades. Gracias, fue un placer estar con ustedes. Hasta el próximo domingo.